en sentido análogo, la prohibición de negociación colectiva efectivamente es una violación a la libertad sindical, porque una de las finalidades esenciales de la organización es poder discutir cuáles son las condiciones de trabajo y de empleo. Una vez más, en este criterio del párrafo 1234 se está enfatizando el carácter de componente esencial de la libertad sindical de la negociación colectiva. En otro orden de ideas, el Comité de Libertad Sindical ha señalado el derecho de negociación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, estén o no registradas. Esto es un elemento muy interesante y muy importante a la luz del ordenamiento jurídico venezolano, toda vez que, de conformidad con nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, los sindicatos no existen como personas jurídicas si no son previamente inscritos ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Si ello supone un obstáculo a la negociación colectiva, estaría entonces afectando o podría afectar la libertad sindical. De otra parte, el Comité de Libertad Sindical ha destacado que el Convenio 98 es compatible en el más amplio sentido con cualquier sistema jurídico que establezca cuál es el ámbito y eficacia de la negociación colectiva. Esto es, tanto para aquellos sistemas donde la negociación colectiva con la organización más representativa tiene efectos erga omnes, es decir, se aplica a todos los trabajadores, sean parte o no de dicho sindicato, caso venezolano, o aquellos otros sistemas donde se admite que sindicatos, digamos, minoritarios puedan negociar colectivamente, pero sus acuerdos solo tendrán efectos sobre sus agremiados o representados, dejando claro, por supuesto, para evitar que esto pudiera constituirse en una práctica antisindical, que sería el hecho de que se permita o se prevea que un convenio colectivo tiene efecto erga omnes, no debería ser coherente o no es coherente que se conceda en esos regímenes también derecho de negociación a sindicatos minoritarios, porque podría estar detrás de eso una práctica antisindical. Me explico mejor. El Comité de Libertad Sindical lo que señala es, no es contrario al Convenio 98 un régimen que le atribuya efectos erga omnes a los convenios colectivos celebrados por sindicatos representativos o más representativos. Tampoco lo es aquellos sistemas que permitan que sindicatos minoritarios celebren convenios colectivos solo aplicables a sus agremiados. Después de haber señalado esta compatibilidad amplia con cualquier modelo, el Comité de Libertad Sindical se cuida de hacer una aclaratoria para evitar la instrumentalización en clave antisindical de estas políticas. Y señala, si usted tiene un régimen donde el convenio colectivo con el sindicato mayoritario tiene efecto erga omnes, caso Venezuela, no parece coherente que usted al mismo tiempo le permita a los sindicatos minoritarios negociar para amparar a sus agremiados, pues esto podría estar encubriendo una conducta antisindical, favorecedora de esos sindicatos minoritarios para que ofrezcan mejores condiciones de trabajo a sus agremiados y, por tanto, debilitar a los sindicatos más representativos a través de la fuga de afiliados. Otra de los elementos interesantes que se pueden verificar en la guía de criterios del Comité de Libertad Sindical es el hecho de que la celebración de pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados o que se desafilian de organizaciones sindicales y que ofrecen mayores ventajas que las comisiones colectivas, pareciera no fomentar la negociación colectiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del convenio 98. ¿Qué está señalando? Está señalando que
permitir, ya no estamos hablando de sindicatos minoritarios, estamos hablando de otros sujetos. Estamos hablando de coaliciones o grupos de trabajadores. Es decir, trabajadores no sindicalizados que firman pactos colectivos. Lo que está apuntando el Comité de Libertad Sindical es que permitir esos pactos colectivos cuando en el mismo ámbito existen sindicatos, pareciera estar obrando como un obstáculo, un impedimento a la negociación colectiva voluntaria. Y por tanto estaría violando lo dispuesto en el artículo 4 del convenio 98. Caso venezolano, es cierto que se reconoce constitucionalmente incluso el derecho de los trabajadores en coalición o grupo a negociar colectivamente y firmar acuerdos colectivos. Pero la regulación reglamentaria y también alguna disposición legal deja claro que esa opción solo opera en ausencia de sindicato. Eso es lo que garantizaría que los grupos o coaliciones de trabajadores no sean utilizados o no sean instrumentalizados como mecanismos antisindicales. Solo puede excluirse del ejercicio de la negociación colectiva a las Fuerzas Armadas, a la policía y a los funcionarios públicos en la administración del Estado. ¿Qué se entiende por funcionarios públicos en la administración del Estado? Aquellos que ejercen las más altas funciones, aquellos que encarnan las funciones del Estado. Por lo tanto, no incluye a el personal que pueda actuar en calidad de auxiliar de estos altos funcionarios, tampoco incluye a quienes prestan servicio en empresas del Estado, instituciones públicas autónomas, solamente a los funcionarios de más alto nivel, repito, que encarnan esas funciones, es decir, a quienes ejercen actividades propias de la administración del Estado. Cualquier otra exclusión de la negociación colectiva, en términos de el convenio 98, el convenio 87 de la OIT, estaría en violación del modelo del régimen internacional y a través de su constitucionalización en Venezuela, a través del bloque constitucional, sería refractario al ordenamiento constitucional cualquier exclusión más allá de esas estrictamente autorizadas. Fuerzas Armadas, policía y funcionarios públicos en ejercicio de funciones de administración del Estado. La negociación colectiva entre un sindicato, entre el sindicato correspondiente y la parte que determine las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos o subcontratados, debería ser siempre posible. Me pareció relevante este criterio porque aquí está apuntando al hecho de que no puede excluirse de la negociación colectiva ni siquiera a trabajadores autónomos o trabajadores subcontratados. De tal manera que la tutela y la noción de trabajador que aparece tanto en el convenio 87 como en el convenio 98 estaría abarcando a trabajadores autónomos y a trabajadores en régimen de subcontratación, quienes pudieran estar interesados efectivamente en desarrollar dicha interacción y pactar condiciones de trabajo o empleo con sus empleadores directos o indirectos. En este mismo sentido, en el párrafo 1413 de esta recopilación de criterios del Comité de Libertad Sindical, se señala que incumbe al gobierno tomar medidas apropiadas para asegurar que no se recurra a la subcontratación como un medio de eludir la libertad sindical y por otro que los sindicatos que representan a los trabajadores subcontratados puedan promover efectivamente la mejora de condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan. Otro criterio interesante de amplitud de la negociación colectiva y donde se enfatiza su carácter voluntario son las partes en cada caso quienes determinan los temas a negociar. Ahí hay una amplitud total, ya lo habíamos visto a propósito del convenio 154, artículo 2,
que se está, digamos, determinando o prefijando que las negociaciones colectivas pueden abarcar condiciones de trabajo, condiciones de empleo, relaciones patrono-trabajadores, relaciones sindicatos de trabajadores con organizaciones de empleadores. E inclusive en este criterio que estamos comentando, que estoy comentando, se abren las puertas para que puedan incorporarse a la negociación colectiva otros tópicos más allá de los mencionados en el artículo 2 del convenio 154, si fuera la voluntad de los actores. En el sector público, o a propósito de la negociación colectiva en el sector público, el comité señala que ciertas cuestiones corresponden, evidentemente, de modo primordial o esencial, a la dirección y funcionamiento de asuntos de gobierno. Estas cuestiones, y solo estas cuestiones, pueden considerarse de modo razonable fuera del alcance de la negociación. Aquí lo que se está apuntando es que se entiende que en el sector público puede haber un tratamiento diferenciado respecto del sector privado y que ciertas materias o temáticas queden excluidas de la negociación colectiva por ser o por corresponder en su esencia a su regulación al propio gobierno. Pensemos por un momento, el régimen de evaluación e incorporación a la función pública podría estar excluido de la negociación colectiva, puesto que parece lógico que sea el gobierno o los estados quienes determinen cuáles son las condiciones, criterios y procesos para la inserción de funcionarios públicos. Pero, por ejemplo, una norma que excluya de la negociación colectiva del sector público la remuneración o los salarios estaría en franca violación del artículo 4 del convenio 98 OIT. Enfatizando el carácter voluntario de la negociación colectiva que aparece en el artículo 96 de la Constitución, pero también y precedentemente en el artículo 4 del convenio 98, el comité ha señalado que una disposición jurídica que obligara a una parte a concluir un contrato o un convenio colectivo con otra sería obviamente contrario al principio de negociación libre y voluntaria. Este sería el supuesto en el caso de que la legislación pudiese estar imponiendo, ejerciendo presión particular sobre alguna de las partes para llegar a un acuerdo. Hay un caso muy relevante que involucra al Uruguay, precisamente en esta materia, a propósito del sistema de fijación de salarios mínimos que ha venido funcionando en este país. En el caso en que las negociaciones entabladas no dieran resultado debido a desacuerdo, el gobierno tendría que examinar con las partes la manera de salir de una situación de bloqueo mediante un mecanismo de conciliación o de mediación. La conciliación o mediación son medios alternativos de solución de conflictos compatibles con el carácter voluntario de la negociación colectiva. Son fórmulas que asisten a la negociación. Estaríamos dentro de fórmulas de heterocomposición, de autocomposición y por lo tanto compatibles con el artículo 4 del convenio 98. Y solo, señala el comité, en caso de que persistieran esos desacuerdos, cabría un arbitraje por parte de un órgano independiente que mereciera la confianza de las partes. De manera que aquí lo que se está apuntando es que el carácter voluntario de la negociación colectiva es compatible con la conciliación y la mediación, no así con el arbitraje forzoso, sí con el arbitraje voluntario. Para poder alcanzar un arbitraje forzoso, tendría que efectivamente suscitarse una situación de peligro de servicios esenciales o de afectación de intereses de la colectividad, pero de no ser así, lo que corresponde a los gobiernos es impulsar salidas de autocomposición a través de la conciliación, la mediación o propiciatorias de un arbitraje voluntario. Y aquí está el complemento de lo que vengo diciendo. Imponer un arbitraje obligatorio en caso de que las partes no estuvieran de acuerdo sobre el proyecto de un contrato colectivo plantea problemas de aplicación del convenio 98.
salvo en el supuesto de servicios esenciales en sentido estricto, es decir, aquellos cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en todo o en parte de la población. Aquí se nota el carácter restrictivo que mantiene el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones en materia de arbitraje forzoso. El arbitraje forzoso es contrario a la negociación colectiva, es contrario al carácter libre y voluntario de la negociación colectiva. De tal suerte que solo se puede recurrir a ella en un caso donde se esté frente a un riesgo inminente a la vida, salud o seguridad de la población. Esto es, cuando se esté afectando servicios esenciales en estricto sentido. Otros criterios que pueden ser muy interesantes revisar a propósito del régimen venezolano. El rechazo del registro de un convenio colectivo por defectos de forma no parece contrario a la negociación voluntaria. Pero el rechazo del registro de ese convenio colectivo por motivos tales como que resulta contrario a la política general del gobierno, equivale a exigir una aprobación previa para la entrada en vigor de un convenio colectivo, lo cual es claramente contrario a la libertad sindical y a la negociación colectiva libre y voluntaria. Subordinar la entrada en vigor de los convenios colectivos suscritos por las partes a su homologación por las autoridades, dice el Comité de Libertad Sindical, es contrario a los principios de negociación colectiva. A los principios de la negociación colectiva y en particular al convenio 98 en su artículo 4. El trámite de registro y publicación de convenios colectivos solo debería implicar el control de cumplimiento de mínimos legales y cuestiones de forma. De esta manera, lo que pretende el comité es cerrar la llave de la discrecionalidad de las autoridades que pudieran entrar a evaluar conveniencia, oportunidad, costos, etcétera, y con ello negarse a tramitar, a registrar o a homologar convenios colectivos afectando la libertad sindical en los términos del convenio 87 y del convenio 98. Sobre los niveles de negociación, es decir, cuál es el modelo que se implanta en cada sistema de relaciones laborales a los fines de desarrollar la negociación colectiva. El comité ha señalado que esa determinación debe responder principal o esencialmente a la voluntad de las partes y por tanto no debería ser impuesto por la legislación ni derivar de una decisión de una autoridad administrativa o de la jurisprudencia de la autoridad administrativa del trabajo. La negativa de los empleadores de negociar a un nivel determinado no es violación de la libertad sindical. Entonces, lo que está apuntalando es que si la negociación se lleva a cabo a nivel de centro de trabajo o a nivel de toda una empresa o en su lugar a nivel de una rama de actividad en un ámbito local, estatal, regional o nacional, eso debería ser determinado por los actores involucrados y no por la legislación, no por el criterio de la autoridad administrativa. Una imposición legislativa o una imposición administrativa es contrario al carácter libre y voluntario de la negociación colectiva, es violatoria de la libertad sindical. De tal manera que ese nivel preponderante o ese nivel de negociación colectiva debe obedecer a los intereses, a la conducta, a los consensos de los propios actores. Por eso es que se remata el criterio diciendo, si un empleador se niega a negociar a un determinado nivel, por ejemplo, un empleador es llamado a negociar a nivel de rama de actividad y se niega por cuanto considera que es más conveniente a sus intereses negociar a nivel de empresa. Esa actitud no es per se contraria a la libertad sindical porque se ha señalado, y perdonen la reiteración, en el artículo 4 que la negociación colectiva es libre y voluntaria. Por lo tanto, empleadores y sindicatos de trabajadores pueden establecer con toda libertad y amplitud el nivel de negociación que estimen convenientes a sus intereses. Efectos del convenio.
en un caso en que algunos convenios se aplicaban solo a las partes contratantes y a sus afiliados y no a todos los trabajadores, es decir, se niega efecto erga omnes, el comité consideró que se trata de una opción legítima, como también puede ser lo contrario, es decir, el efecto erga omnes, ya eso lo veníamos viendo, y esto no viola los principios de libertad sindical. Eso ya lo había referido a propósito de la titularidad de la negociación colectiva y de la compatibilidad de cualquiera de estos regímenes con el convenio 98 y con la idea de libertad sindical. De tal manera que lo que quería con este repaso es, ya a manera de síntesis, llamar la atención sobre el carácter inescindible de la negociación colectiva en la esfera de la libertad sindical, forma parte del componente funcional de la libertad sindical, inescindible e interdependiente de esta. En segundo lugar, que nuestro bloque de constitucionalidad regula la negociación colectiva, en particular en el artículo 96, donde se enfatiza que es voluntaria o que presenta un carácter voluntario, y también que de ella derivan convenios colectivos que van a tener efectos erga omnes, se van a aplicar a todos los trabajadores, bien ostentasen este carácter cuando se suscribe el convenio o bien ingresen con posterioridad a la empresa o al ámbito donde el convenio colectivo está rigiendo. Pero, tercer punto, llamo la atención de que nuestro régimen constitucional no se agota en el artículo 96. La idea de bloque constitucional atrae otras fuentes parangonadas con la Constitución que es importante verificar. En particular, quise enfatizar los instrumentos internacionales que se insertan al bloque por tres vías, bien sea desarrollando, complementando o delimitando el contenido esencial de derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, pero que tan solo se mencionan. Puse el ejemplo de la idea de negociación colectiva, cuáles son sus titulares y cuáles son sus contenidos, no está previsto en el artículo 96, allí podría entrar en refuerzo para fijar su contenido esencial el artículo 2 del convenio 154 de la OIT, incluso no siendo un instrumento ratificado por la República. La segunda ruta o vía de inserción en el bloque tiene que ver con su reconocimiento como tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República. Ese es el caso particular del convenio 98 de la OIT y del convenio 87. De tal suerte que no cabe ninguna duda, estos instrumentos ostentan entre nosotros rango constitucional. Un tema particularmente interesante es, eso significa que las interpretaciones de los órganos de control de la OIT sobre esas normas insertas en el bloque constitucional también revisten carácter imperativo. La respuesta que intenté dar fue que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia rechaza esa opción, señala que solo las normas se incorporan, no así los criterios de los órganos de control, y por lo tanto mantiene el monopolio interpretativo del sistema constitucional, pero que hay otros países, otros sistemas jurídicos, donde se ha entendido que por aplicación de buena fe de los tratados internacionales, tal como señala la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales, es necesario aplicar en tanto sea posible los criterios orientativos de los órganos de control. De allí que entonces se haga en esos sistemas, bajo esa orientación, sea particularmente relevante el desarrollo que han hecho estos órganos de control, Comité de Libertad Sindical, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Y una última vía de inserción vendría dado por la mención expresa en la Constitución a algún tratado internacional. Puse el ejemplo de Venezuela, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los ejemplos de Argentina y Nicaragua, donde hay un catálogo amplio de tratados internacionales. En el caso de Argentina, que ha permitido a la jurisprudencia entender que el convenio 87 también tiene rango constitucional por ser mencionado, referido en los pactos internacionales sobre derecho
económicos, sociales y culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De manera que por esa vía indirecta o refleja también se inserta. Y la última parte de la sesión lo que intenté fue compartir algunos criterios específicos, todos desgajados de la guía de criterios del Comité de Libertad Sindical, la edición del año 2018, donde aparecen ideas, interpretaciones, criterios que pueden ser muy relevantes de contrastar con el ordenamiento jurídico interno, en lo que refiere a el vínculo de negociación colectiva con libertad sindical, los contenidos, las titularidades, su desenvolvimiento en el sector público, las formalidades referidas a su vigencia de los convenios colectivos, etc. Es decir, ese cúmulo de criterios pueden ser y son muy relevantes a los fines de evaluar el ordenamiento jurídico interno y detectar eventuales incompatibilidades que estarían generando violaciones a la libertad sindical, denunciables internamente ante los tribunales por ser instrumentos de rango constitucional, pero también ante los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Con esto terminaría esta clase.